Hola jóvenes, un saludo cordial. La semana anterior les compartí un ejercicio donde ustedes iban a plantear una actividad de prospectiva de proyección financiera con una información estimada a 3 años, donde teníamos un precio de venta, un costo variable, unas cantidades, unos costos y gastos fijos, un valor de inversión y una vida útil para depreciar, un nivel de deuda que inicialmente lo empezamos en un 40% a un plazo de 3 años y una tasa del 15%, una tasa impositiva del 35%, tasa esperada por el socio del 20%. Con eso planteábamos cuánto iba a ser la inversión, cuánto iba a ser el nivel de deuda y cuánto iba a ser el patrimonio inicial. A partir de esto, planteábamos unas políticas de cartera de 30 días, inventario de 15 y pruebas de 70, y 4 variables para la proyección del crecimiento de cantidades, precios, costos variables y costos fijos. Y con eso lo primero que planteaba el enunciado era proyectemos las ventas, costo variable, costos y gastos fijos a 3 años. Entonces lo primero era proyectar los ingresos. Para proyectar los ingresos, yo tenía cantidad y tenía precio, teniendo en cuenta que íbamos a proyectar 3 años. Entonces voy a configurar acá y vamos a proyectar los años 1, 2 y 3, año 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 para este primer ejercicio. El ejercicio nos plantea lo siguiente. ¿Yo cuánto voy a generar de ingresos en el primer año? Arranco vendiendo una cantidad de 2.400 unidades que van a crecer al 10%. Eso fue lo que planteamos. O sea que yo ya tengo las unidades que voy a vender en los años. Permítanme, yo hago un ejercicio acá y una vez esto lo establecemos a 100 valores. ¿Y a cómo iba a vender cada una? A 120.000. Y ese precio dijimos que lo íbamos a crecer al 8%. Entonces ya tenía cantidad de precios. Mis ventas iniciales estaban entre cantidades y precios. Primer ejercicio, proyectar las ventas. Ya las tengo. Escoger las cantidades y los precios y en función de eso determinar cuánto estimábamos que íbamos a vender en cada uno de los años. 288 millones y iba creciendo tanto en cantidad como en precios. Primero los ingresos. Listo, que era el primer renglón que me pedía. Luego decía, listo, ahora calcúleme el costo variable para ambos, para los 3 años. El costo variable es cantidad y costo unitario. Las cantidades ya las tengo. Ya lo que cambiaba era que en vez del precio, yo sabía que cada unidad me costaba 50.000 y que crecía al 7%. Entonces ya tenía los costos. Cantidad por costo y cantidad por costo. Perfecto. Miren la forma en que vamos proyectando ingresos y costos. Si yo tuviera distintas variables, tendría que considerar cada una de ellas. Pero también tenía unos costos y gastos fijos. Voy a proyectarlos acá. Los costos y gastos fijos, costos y gastos fijos, los podía hacer así. Por el lado de los costos fijos, tenía 30 millones, costos fijos. Y por el lado de los gastos fijos, tenía 70 millones. ¿A cómo iban a crecer los costos y gastos fijos? Al 6%. Entonces estos 30 los ponía a crecer al 6%. Y aplicaba tanto para los costos como para los gastos. Y ya tengo mis costos y gastos fijos proyectados. Luego decía, listo, ahora vamos a mirar la inversión. ¿Cuál era mi inversión? La inversión estaba inicialmente en activos fijos.
Vamos a traerla de acá. Mi inversión en activos fijos inicial era de 150 millones. Y esos activos fijos dijimos que iban a tener una vida útil de 5 años. Estos, de 5 años. Todo lo estoy dejando modelado. Es decir, que esta inversión de 150 a 5 años, porque no había un capital inicial, me generaba otro gasto adicional, que es el gasto de depreciación. La depreciación que generaba era 150 a 5 años. Cada año iba a depreciar 30 millones de pesos y me generaba un gasto nuevo. Esa inversión inicial me generaba un gasto nuevo. Ahora bien, ¿cómo la íbamos a cubrir? La financiación se daba en el siguiente aspecto. ¿Cuánto iba a ser la deuda? Y la deuda iba a ser de esa inversión el porcentaje que yo me endeudara. O dicho de otra manera, de esta inversión el porcentaje que yo me endeudara. Son estos 60 millones que puse aquí en pasivos. Listo. Ahora bien, ¿a qué tasa y plazo lo hacía? La tasa era del 15% y el plazo era a 3 años. Las voy a traer vinculadas. El 15 y 3 años. Con eso, ¿qué podría construir yo inmediatamente en esos dos aspectos? La tabla de amortización. Yo puedo hacer la tabla de amortización completa o puedo hacer simplemente las dos que necesitaba. En el ejercicio, establecimos si el crédito, yo veo en el ejercicio, el debe del 40 con un plazo de 3 años y el plazo del 15%. Bueno, ahí no dijimos si era cuota fija o no fijo capital, no hay problema. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Yo podía hacer aquí, ¿cuánto iba a ser interés y cuánto iba a ser abono a capital? Por interés, hay una función que llama pago int, que la habíamos visto. Pago de interés y él me dice, ¿a qué tasa te endeudaste? Al 15. Bien. ¿En qué periodo estás? En el 1. Bien. ¿Y cuántos periodos del crédito? 3. Bien. ¿Y cuánto te prestaron? 150, 60, perdón, 60. La deuda, 60. Bien, entonces pagarías 9 millones de pesos de interés en el año 1, 6 millones en el año 2 y 3 millones 400. Correcto. Y por capital la función ya no se llama pago in, sino pago prim, de principal. Pagaba 17, 19 y 22. Si yo sumara, cada una de estas me da cuota fija, 26, 26 y 26. Solo que el componente de capital e interés cambia en el ejercicio. Entonces aquí yo ya tengo todo mi plan inicial de datos de los años 1, 2 y 3 para el proyecto que estoy haciendo. Ya tengo las ventas proyectadas, los costos variables, los costos fijos, los gastos fijos, la inversión inicial, la depreciación y la tabla de amortización. Con eso ya podría realizar mi estado de resultados. En un instante ya vuelvo aquí, traigo esto para acá y me traigo esto para acá. Ya, aquí tengo los 3 primeros años. Perfecto. Este es mi plan inicial. Con esto yo podría hacer mi estado de resultados porque yo no voy a evaluar el proyecto. Si quisiera ya construirlo acá como está de resultados completo. Vamos a ver. Entonces, voy a ver si me funciona aquí una cosa. Control Y tiro para acá. Vamos a ver si me funciona. Estas eran variables y voy a poner acá 15 y 20. Entonces dice así. Ventas. Dale acá. Costo variable. Dale acá. Margen de contribución. ¿Cuánto me estoy ganando? Costos fijos. Son estos costos. Utilidad bruta.
es el margen de contribución menos los costos fijos. Gastos operativos son estos gastos fijos de acá. EBITDA es la utilidad bruta menos esos gastos en efectivo. Depreciación, dale acá, 30 millones. Utilidad operativa, es este menos este. Intereses, dalo acá, los gastos financieros. Utilidad antes del impuesto, es la diferencia entre la operativa y el impuesto. Provisión de impuesto, cuando este valor sea mayor a cero, a ese valor le aplico el 35 y si no, no pagaría. Resultado neto es la diferencia entre este y este. Miren cómo hemos construido aquí nuestro estado de resultados, ya de una manera mucho sencilla porque hemos logrado elaborar en él las variables, hemos identificado las variables de entrada y con esas variables de entrada lo pudimos construir. Control Y, control Y, tan, 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 tan. Ya tengo año 1, 2 y 3. Listo, ya tengo mi estado de resultados, donde tengo el margen de contribución, que es una variable importante a considerar, la utilidad bruta, variable de análisis para un inductor, el EBITDA, variable demasiado importante, la utilidad operativa, el objeto social del negocio, la utilidad de impuestos y el resultado neto del periodo. Nótese que cuando usted está construyendo un modelo, de todas las variables se debe derivar el modelo. Aquí yo estoy construyendo el modelo lo más sencillo posible. Entonces aquí ya tengo mi resultado neto. Bien. Ahora, punto de equilibrio para utilidad operativa y utilidad neta. Para calcular el punto de equilibrio, recuerden que la fórmula de punto de equilibrio es esos fijos dividido precio de venta unitario menos costo variable unitario. Pero aquí lo voy a hacer de otra manera. El punto de equilibrio para la utilidad operativa y el punto de equilibrio para la utilidad neta sería, si yo lo voy a hacer de una manera individual, podría hacer esto. Podría decir, egresos fijos. Ah, bueno, lo primero es que esto me va a dar en unidades. Entonces lo voy a expresar aquí en unidades. Listo. Estos dos me van a dar así, en unidades. Esto lo voy a hacer acá. Yo digo, cojo los egresos fijos. Este y este son los que están antes de la utilidad operativa. Y yo lo tengo que dividir entre el precio de venta menos el costo variable de cada uno. Y me dice 1857 unidades. Si eso es verdad y yo la pongo acá, la utilidad operativa debe dar 0. Perfecto. Pero si yo quisiera hacer esto mismo para la utilidad neta, además de incluir estos tres egresos, tendría que incluirle los intereses. El impuesto no, porque con los intereses me da 0 la utilidad de impuesto y el impuesto me daría 0. 1986, vamos a ver si es verdad. Lo pego acá, 0. Bien, entonces ya tengo el punto de equilibrio en ambos casos para el año 1 y simplemente arrastro para el año 2 y arrastro para el año 3. Y ya tengo mi punto de equilibrio que va bajando en la medida en que hay un crecimiento en los ingresos, los costos y los gastos. Y ese me dará mi punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora bien, como la empresa tiene cartera, inventario y proveedores, me pidieron el capital de trabajo, es decir, el saldo de cartera, el saldo de inventario, las compras y el saldo de proveedor. Estos cuatro valores
Vamos a hallarlos en el modelo. ¿Qué estoy diciendo? Si yo voy a vender 288 millones de pesos en el año y van a quedar debiendo 30 días, yo voy a quedar con una cartera de 24 millones al finalizar el año. Bien. Si yo voy a tener un costo variable de 120 millones en el año y yo quiero tener inventario para 15 días, yo voy a tener un inventario de 5 millones. O sea que yo necesito comprar tanto. Las 120 que voy a vender más los 5 millones del inventario. Yo necesitaría comprar 125. De esas compras en el año, el proveedor me va a apalancar 70 días. Bien, 24 millones. Solo que cuando yo arrastro para el segundo año, hay un elemento importante a tener en cuenta, no lo olviden, y es que yo le resto el inventario inicial porque ese inventario hace que compre menos unidades y así obtendría mi capital de trabajo. Miren qué tan fácil calcular mi capital de trabajo en el modelo de negocio. Entonces yo voy a terminar con un capital de trabajo al final, un KTNO entre cartera, inventario y proveedor de 4 millones, 6 millones, 8 millones. Es decir, que el negocio me va a demandar a mí. En la medida en que crece, cada vez me va a demandar más recursos. En este caso, es mi KTNO. Listo, hasta ahí en una paginita llevamos todo el modelo. Ya con eso yo podría hacer dos cosas. Uno, el flujo de tesorería. Miren que aquí ya puedo hacer el flujo de tesorería de mi modelo. En un instante, le hago aquí una cosa. 8 capital de trabajo. Tan. Y vengo y le hago mi flujo de tesorería. Hagámoslo aquí debajo. 9, flujo tesorería. El flujo de tesorería es identificar el saldo inicial, las entradas de recursos por ventas recaudadas, por recaudo de cartera, las salidas de recursos por compras pagadas, por pago de proveedores, por gastos operativos, por costos operativos, por intereses, por abono a la deuda y por impuestos. Y eso me da el saldo final. Aquí yo sí arranco con año cero. En este caso, sí tengo un año cero. En este flujo de tesorería. Acá sí voy a tener un año cero, porque en el año inicial, en mi flujo de tesorería, yo tengo que tenerlo en cuenta para el análisis de lo que estamos construyendo. Siempre que vaya a evaluar el flujo de tesorería y el flujo de caja libre, tenga en cuenta que ahí el año cero toma valor. ¿En qué sentido? En que en el análisis que estamos haciendo de el balance y el estado de resultados, el año cero no aplica, pero en el flujo de caja libre, en el flujo de tesorería y quizás en el capital de trabajo, el año cero ahí sí aplica. Entonces, en este caso, le puse año cero para el análisis. Yo voy a tener entrada, salidas, saldo final y saldo inicial. Yo no arranco con saldo inicial de tesorería, cero. No voy a tener entradas en este. Lo pongo en el año cero porque podría tenerlo. Podría tener un saldo inicial, pero en el ejercicio no arrancamos con saldo inicial. Inicial más entradas menos salidas sería el final del año 1. Yo lo quise poner a pesar de que sea cero, porque en un flujo de caja lo vamos a necesitar. En este, creo que no. Vamos a ver, en este creo que no lo necesitamos. Entonces dice, ventas recaudadas son las ventas que tuve menos lo que me quedaron debiendo. Eso es lo que entra en plata. Las ventas que tuve menos lo que me quedaron debiendo. Cuando yo tengo cartera, son dineros que no entran ese periodo, entran al año siguiente. Como entran al año siguiente,
Estas ventas que me quedaron debiendo esta cartera, las recupero en el año 2 y ahí ya tengo proyectados mis entradas. Ahora, compras, las acá. Pero como el proveedor me apalancó, no todas salen. Solamente salen las que tuve que pagar ese año. Y el valor del proveedor lo pago al año siguiente. Gastos operativos son el total de los gastos fijos sin la depreciación, porque la depreciación no mueve caja. Costos operativos, aquí están los costos fijos y si hubiera depreciación en el costo, no la tendría en cuenta. Intereses son los intereses de la deuda. Abono a capital es el abono de la deuda. Y los impuestos los puedo poner o que los pago ese año o que los pago al año siguiente. Voy a poner que los pago de una vez. Y ya me dio el saldo de tesorería. Así se construye un flujo de tesorería dentro de un modelo empresarial, dentro de un modelo de prospectiva, que en el ejercicio nuestro ya estamos apuntándole a eso. Y con eso podría ser el balance. Vamos a ver si aquí nos queda el balance para los 3 años y me quedaría este como flujo de tesorería y este como estado de situación financiera o balance. Listo. Entonces tengo activos, efectivo, cartera, inventario, total corriente, activos fijos, total activos. Tengo pasivos, como esto así, pasivos y patrimonio. Tengo proveedores, obligaciones, corto plazo, total pasivo, corto plazo, obligaciones, largo plazo, total pasivos, patrimonio, capital, utilidades, total patrimonio y pasivo y patrimonio. ¿Ok? Vamos a ver si con eso cerramos el ejercicio y ustedes lo validan contra el que hicieron. Yo digo, efectivo, a lo acá. Son los 26 millones con que terminé. Cartera, dalo acá. Es esta cartera con que cerré acá. Inventario, dalo acá. Es el inventario con que cerré. Ah, qué bien. Entonces ya tengo el total activo corriente. Sí, señor. Del total de tus activos, ya tenés definido cuánto es el total de tus activos, ya tenés definido cuánto tenés en activo corriente y total activos. ¿De dónde saco los activos fijos? Es el valor del activo fijo que yo compré, la inversión, menos la depreciación de ese año, menos esta, 120. Y me da un total de activos así. Ahora, ¿qué tengo que cambiar en los años siguientes? Que aquí va a ser menos el segundo año de depreciación y aquí va a ser menos el tercer año de depreciación. Como yo vengo depreciándolo, si yo lo depreciara a 3 años, él terminaría en 0, pero como lo deprecié a 5, él me va a quedar con un saldo de 60 millones, total activos. Bien, ahora damos los pasivos. Proveedores, lo traigo de acá, saldo de proveedor. Obligaciones corto plazo, son las que pago a cada año, o sea que en el año 1 pagué esta, quedo debiendo esta. Y a largo plazo quedo debiendo esta. Para el año 2, observen que para el año 2, cuando yo haga estos pasivos así, dense cuenta lo siguiente. Aquí, total pasivos, cuando yo arrastre, el proveedor va creciendo. Estos 22 pasan a corto.
y ya no tengo largo. Y en el año 3 ya no le debo a nadie. En el año 3 ya no debo nada. Listo, dentro de mi pasivo. ¿Vale? Bien, aquí ya no debo nada. Bien. Y mi patrimonio sería el capital, es lo que aporté al inicio, o sea, este patrimonio que va a ser fijo en los 3 años porque no hice ni ingreso ni retiro de socios, y las utilidades son las que vienen de acá del estado de resultados, 18 millones. Tengo el total patrimonio, 108 millones, y tengo pasivo más patrimonio, y estas utilidades se van acumulando con las anteriores. Y así cerraba mi balance. Tenía el patrimonio, cierro acá y tengo el total patrimonio y el total pasivo y patrimonio, 175, 197 y 240. Este era el ejercicio proyectado que había para ustedes realizar con estas variables. Se los compartiré para que analicen el resultado que ustedes hicieron y tengan claro cómo se hace una perspectiva de un negocio.